És una marxa, però la participació era molt important, hi havia molts corredors professionals i bé, arribar ahí en Pereiro i fer segon és molta alegria, clar. Hi havia una escapada de dos corredors i bé, ha estat ahí disputat, però Pereiro té molta qualitat i no tenia res a fer. Los dos nos habíamos destacado en el último tramo de autovía para entrar por el Saler y bueno, pues por suerte he podido ganarle porque esto no es tampoco una diferencia tan grande. Hay momentos que te aprietan como cualquier otro y bueno, pues te puedo asegurar que me hubiera gustado ir más despacio y también, sí que es verdad. Bueno, pues más rápido de lo que me hubiera gustado, no estoy tampoco demasiado en forma, pero bueno, mira, viene bien para el reto de mañana, ¿no? Que se va a ir también muy rápido. Al principio se ha ido muy rápido, el grupo se empezaba a romper y nada, pero yo creo que ha sido bonito, se ha disfrutado todo el tiempo, además ha hecho un tiempo buenísimo y la verdad que mira, a ver si año que viene vuelve a ser igual o incluso mejor que este. Bastante duro, son muchos kilómetros y he acabado bastante cansado. Pues simplemente un masaje para descontracturarles un poquito y vamos, un poquito de relajación para el final de la carrera, vamos, que lleguen a casa nuevos ya. La verdad es que en un poquito cansaditos se tumban y se quedan, pero fritos, pero bueno, pero bien, se están portando bien. Molt bé, guany millor que l'any passat. A l'Estera Huerta pues, s'han posat els professionals d'eixida molt fort, s'han desfet la carrera i entonces ja darrere no n'hi havia tanta aglomeració i es podia anar millor que l'any passat, molt bé. Home, hem anat poc de rat d'on ells, però bé, sí, són gent com podia ser qualsevol amic de carrer. Pues la veritat és que ha millorat molt de lo que sí que l'any passat, perquè enguany ha sigut més perillosa en això de que ha estat oberta al tràfic i s'ha deixat, no ha estat neutralitzat i entonces la gent ha agarrat el seu ritme, cada un el seu grup i ha sigut més perillosa que l'any passat. Nosaltres hem tingut la sort d'estar al costat de Pereiro, de Cañada, de David Cañada, de Alberto Contador i la veritat que són persones molt amables, xerren amb tu, te donen consells, van pendents del perill de la carretera, són meravellosos. Tornarem, per supost, a la tercera y si n'hi ha una quarta, nosaltres mai fallarem com a peña ciclista. No había corrido así nunca con los profes y se van rápido, pero bien, se pasa bien. Yo creo que esta es una de las partes buenas de la relación, el compartir el ciclismo, ¿no? Sí, está muy bien que se pueda compartir una afición que tienes, porque si no vas solo y de esta manera pues vas los dos acompañados haciendo lo que uno le gusta. Me gusta muchísimo, lo primero que salga de la ciudad del mismo centro de Valencia, porque así todos los chicos, las familias pueden ver y participar no solamente de hoy sino de mañana. Esto es muy importante para todo lo que es la educación de los chavales, la educación deportiva, en general para toda Valencia, ¿no? Y después la marcha en sí muy bien organizada, muchos motoristas de enlace, todo muy bien preparado.